Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas o cualquiera que sea la hora en la que te conectes conmigo para vivir esta experiencia a la que hemos llamado Grupo de Estudio Deja de Ser Tú, en el que estudiamos, leemos, analizamos y practicamos los recursos que nos ofrece Joe Dispenza a través de su trilogía Deja de Ser Tú, El Placebo Eres Tú y Sobrenatural. En este encuentro de hoy vamos a conversar acerca del capítulo 3 de Deja de Ser Tú, Ve más allá del cuerpo. En este encuentro vamos a aprender a comprender cómo vamos a usar nuestros pensamientos para crear reacciones químicas que nos acerquen a crear nuestra realidad deseada. Y entender cómo nuestros pensamientos crean reacciones químicas que nos hacen adictos a las emociones del pasado. También vamos a aprender a reconocer cuándo el cuerpo ha tomado el control de la mente y a usar la epigenética para enviar nuevas señales a nuestros genes. Este capítulo es bastante largo, así que para una mejor comprensión, lo vamos a dividir en 5 bloques. El primer bloque, donde vamos a hablar acerca de la química de los pensamientos y de los sentimientos, y esto lo vamos a hacer para que podamos entender cómo ocurre el bucle que crea nuestro estado del ser, el estado del ser que crea la realidad que vivimos actualmente. En el bloque 2 vamos a aprender de cómo es cuando el cuerpo se convierte en mente y vamos a hacer que puedan reconocer ustedes sus propios programas subconscientes. En el bloque 3 vamos a hablar de la rebelión del cuerpo y el síndrome de abstinencia, cómo identificar los patrones autosaboteadores que impiden que podamos llegar a esa nueva realidad que buscamos y a normalizar la dificultad del cambio, porque si es verdad, se puede, pero tiene su grado de dificultad. La parte 4 vamos a hablar de la epigenética, de cómo tu ADN no es tu destino y vamos a dar la esperanza demostrando que podemos realmente cambiar nuestra biología, ¿no? Lo que fueron nuestros padres no tenemos que ser nosotros y lo que hemos sido hasta ahora se puede cambiar. Para finalizar, en el bloque 5, vamos a hablar acerca de cómo podemos cambiar nuestro cuerpo sin mover un dedo a través de la demostración del poder del ensayo mental que el autor grafica a través de unos ejemplos. Antes de comenzar, tengo que recordarte que si lo que estamos haciendo aquí te aporta valor de alguna manera, no olvides dar like, suscribirte y dar clic a la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cada vez que publiquemos. De esta forma me ayudas a llegarle cada vez a más personas, a mantener el proceso, ¿verdad? Y también a mantenerme motivada a continuar con este trabajo sin fines de lucro que estamos haciendo, ¿verdad? Ok, muy bien, entremos en materia. Empezamos fuerte. Nos encontramos ante la primicia de que nuestros pensamientos no caen en el vacío, de que cada vez que tenemos un pensamiento se genera una reacción química y esos pensamientos, esa reacción química son los mensajeros de esos pensamientos. Estas sustancias bioquímicas le avisan al cuerpo el mensaje que el pensamiento le manda a decir y hace que el cuerpo reaccione, que haga cosas que coincidan con lo que pensó para que se refuerce la creencia y se viva ese bucle. Todo esto pasa 95% de las veces. Para comprender esto hay que saber que el cerebro y el cuerpo en general opera como una máquina biológica, como el vehículo
que nos conduce en esta experiencia humana por la Tierra. El autor aquí, iniciando el capítulo, habla exquisitamente de neurobiología, de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan las sustancias. Lo que intenta decir es que nuestro cerebro es como una computadora. Más tarde, cuando entremos en el placebo eres tú, él nos va a explicar que no es exactamente como una computadora, sino que cada neurona funciona como una computadora, pero mientras tanto vamos a quedarnos con esta idea. Esta computadora opera a través de información que viaja por medio de las neuronas a través de sustancias químicas por unos circuitos eléctricos. Y estos circuitos eléctricos se van conectando y se van comunicando con todo el cuerpo. Él ahí les deja una imagen en el libro para que lo grafiquemos mucho mejor. Nos habla también de 3 conceptos que considero que es importante familiarizarse con esto porque nos va a ayudar a comprender mejor todo lo que él va a ir hablando a lo largo del libro. Estos conceptos son de neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas. Porque estos 3 sujetos son los que se encargan de procesar la orden que el pensamiento da de hacernos sentir la emoción y de hacernos reaccionar y reforzar el bucle que estamos hablando. Entonces, los neurotransmisores son los mensajeros que llevan, valga la redundancia, los mensajes entre las células nerviosas y el cerebro para que ellos se comuniquen entre sí. Hay muchos neurotransmisores. Hay unos que nos estimulan, otros que nos deprimen, otros hacen que nos durmamos. Cada uno tiene funciones diferentes. Son sustancias muy hábiles y muy potentes que se generan en nuestro interior, ¿verdad? Estos neurotransmisores. El segundo concepto son los neuropéptidos. Los neuropéptidos son como el puente por donde avanzan estos neurotransmisores. Estos mensajeros van por este puente para llevar el mensaje hacia la profundidad del sistema nervioso. ¿Ok? Y las hormonas son el resultado del proceso que ocurre entre los neurotransmisores y los neuropéptidos y las células. Entonces, cuando el neurotransmisor llega a la célula a través del neuropéptido, se produce la hormona. Y estas hormonas son las que hacen que nosotros sintamos cosas. La sensación que nosotros sentimos cuando esas hormonas se generan en nuestro interior, nosotros las reconocemos como emoción. ¿Ok? Bien. Aquí vengo yo y agrego algo que yo creo que es importante, porque tenemos la tendencia a romantizar las emociones y tenemos que dejar de romantizar las emociones. Lo que tenemos que hacer es reconocer eso que estamos sintiendo y saber que lo que sentimos es solo la sensación de una sustancia química que corre por mí. Así como reconocemos cómo nos sentimos cuando ingerimos licor. Reconocemos esa sensación, no decimos, me estoy volviendo loco ahora sí. No, sabemos que es el efecto del alcohol, una sustancia química que entró en mí. Igual tenemos que hacer con las emociones, ¿verdad? Entonces, si empezamos a verlo así, vamos a empezar a saber que si esto que yo estoy sintiendo no me gusta, entonces no voy a consumirlo más, no voy a seguir generando más del mismo químico, no voy a seguir sintiendo la misma emoción. Y elegimos cambiarlo. Así vamos a optimizar más nuestro tiempo, vamos a optimizar mejor nuestra energía a la hora de crear escenarios, porque
ahí donde pasamos mucho tiempo prestando atención, es donde vamos a seguir creando más realidad de eso. Entonces, lo que estamos buscando es romper el bucle de lo que siempre hemos hecho. Y para eso, pues tenemos que empezar a crear cosas nuevas. Pero para empezar a crear cosas nuevas, tenemos que empezar a sentir cosas nuevas. Y para empezar a sentir cosas nuevas, tenemos que empezar a pensar cosas nuevas. El autor nos explica a través de un ejemplo en el que grafica cómo funciona la fantasía sexual. Y él dice que aunque solo ocurre en nuestra mente, todo el cuerpo reacciona a través de ese pensamiento. Entonces, dice que así como aparece el pensamiento de la fantasía sexual y a nosotros se nos empiezan a generar una cantidad de hormonas que hacen que nuestros genitales reaccionen y se preparan como si ya vamos a la acción, ¿verdad? Así igualito funcionan con todas las sustancias y en cualquier escenario de nuestro cuerpo. Solo que en la de la fantasía sexual sí nos damos cuenta que es verdad y en la otra la minimizamos. Decimos, esas son puras pavadas, eso no es real, eso no funciona así. Pero sí, el cerebro no discrimina nada de eso. ¿Verdad? Ok. Seguimos avanzando y nos encontramos con otra imagen que publica ahí en el libro, que nos muestra cómo los chakras son nada más y nada menos que las glándulas endocrinas que producen las hormonas que nos hacen sentir de cierta manera. ¿Tú sabías que los chakras son tus glándulas endocrinas? Déjame en los comentarios para saber cómo vamos. Entonces, cuando decimos que los chakras están desalineados, lo que realmente está pasando es que tenemos un desequilibrio hormonal en esa glándula que el chakra representa. ¿Me entiendes? Entonces, no solamente lo trabajamos a nivel energía, que sí, pero, o sea, es un trabajo en el que nosotros tenemos que hacernos responsables en el cuerpo, organizar lo que sea que está pasando ahí en el órgano, tomar las precauciones para que ese chakra, esa glándula esté mejor, más sana. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos al médico, cuidamos la alimentación, hacemos ejercicio, tomamos suplementos, tomamos agua, nos cuidamos para mantener nuestros chakras, que son nuestro sistema endocrino, alineados, y así vamos a comenzar a tener emociones mucho más saludables también. Entonces, imagínate eso. Todo eso es importante para manifestar nuestras realidades deseadas. O sea, tienes que entender algo. El cuerpo es la mente física y la mente es el cuerpo invisible, ¿verdad? No son cosas que pueden separarse. Cuerpo y mente son una sola cosa, en dos dimensiones diferentes. Ya vamos entendiendo por qué las cosas no nos han venido saliendo como queremos. Bien, seguimos. Ajá. Entonces, entendiendo esto, ya estamos listos para comprender cómo funciona el bucle pensamiento-sentimiento. Cuando pensamos, el cerebro les da la orden a la sustancia que nos haga sentir de la forma en la que estamos pensando. Esa forma en la que estamos sintiendo le da la orden a nuestro cuerpo que haga cosas que refuercen el pensamiento original que causó toda esa cadena. Así que si pensamos cosas
positivas, nos vamos a sentir bien y vamos a hacer cosas que nos acerquen a esa realidad que queremos manifestar. Si pensamos cosas negativas, nos vamos a sentir mal y vamos a hacer cosas que nos hagan coincidir con ese pensamiento. Y sí, yo sé que sueno como un disco rayado con esto, pero es que de eso es básicamente lo que se trata, hacer más allá del cuerpo, de romper el bucle que me dice la emoción que tengo que hacer. Y esto hay que hacerlo comenzando a actuar como si no me estuviera sintiendo así. Y sostenerse en ese como si no la mayor cantidad de tiempo posible para que eso pueda convertirse en un hábito y comience a ocurrir en automático, para que empiece entonces yo a tener pensamientos más positivos y todo empiece a irme mejor, ¿verdad? Y bueno, yo sé que es horrible porque se siente como una desvalidación de nuestras emociones. Pero es que, seamos honestos, la validación de esas emociones, de la forma en la que lo venimos haciendo, tampoco está funcionando mucho porque nos ha traído problemas, nos ha metido en situaciones que no nos han favorecido, ¿verdad? Entonces, más tarde vamos a aprender a vivir esas sensaciones, esas emociones en equilibrio. Sentimos sin reprimir, pero sin que nos haga daño, sin que nos arrastre. La idea es vivir la experiencia de forma consciente, reconocer cuando me siento mal porque fue que se me activó algo, un pensamiento automático por allá. Estos pensamientos automáticos por allá se activan entre 80 y 95% del tiempo sin que tú puedas hacer nada y se repiten una y otra vez, todos los días los mismos pensamientos de ayer, una y otra vez, como un bucle, como un disco rayado. Entonces, para poder cambiar esa sintonía tenemos que hacerlo consciente, darnos cuenta. Al reconocer que me estoy sintiendo así, entiendo que fue que se me activó un pensamiento automático. Pero en lugar de darle rienda a toda esa situación de que si es verdad, el mundo es cruel y soy lo peor que ha nacido, voy a hacer como que eso no se me activó. Reconozco que sí se me activó, lo pensé, pero no necesariamente es verdad. Entonces voy a actuar como si no estuviese pasando. Y sí, es incómodo porque el cuerpo lo va a estar sintiendo, solo que nosotros vamos a reconocer que no es una realidad 100% verdadera y que no siempre está pasando en el instante presente. Más tarde, cuando profundicemos en todo esto, nos vamos a dar cuenta que el instante presente va a ser tu mejor amigo. La mente vive mucho en el pasado y en el futuro. Y eso nos hace mucho daño, nos desperdicia mucha energía. Entonces, si hacemos esto, le vamos a dar la orden a nuestro cerebro de instalar nuevos programas. Y mientras más tiempo duremos en esta actitud, mejor instalado va a estar. Y mientras mejor instalado esté, más en automático va a ocurrir, porque el pensamiento va a seguir apareciendo entre 80 y 95% repetido todos los días constantemente. Eso va a seguir así. El tema es que los pensamientos que se repiten así no nos favorecen. Si nosotros instalamos lo que sí nos favorecen, entonces la vida va a ser más fácil para todos. Entonces, yo sé que en teoría todo suena factible y fácil de cambiar, pero en la práctica es desafiante. O sea, incluso para mí al momento, cuando se activa la emoción, uno dice, la incomodidad va a estar, o sea, es incómodo. Pero efectivamente, mientras más
uno practica hacer esto, pierde intensidad, deja de ser cada vez, o sea, empieza a hacerse cada vez más fácil y empieza a cambiarse todo mucho más rápido. Entonces, lo vale. Entonces, esa actuación la sostenemos a pesar de que las sustancias nos den la orden de actuar diferente. Y eso es lo que el autor llama crear un nuevo estado del ser. Porque en ese nuevo estado del ser, que es la actuación, es donde vamos a hacer que cosas nuevas pasen. Ahí hay un dibujito que les explica cómo funciona, según él. El estado del ser es la costumbre de pensar y sentir de una manera en particular, y esa forma de pensar y sentir nos crea una personalidad. Nos hace creer que nosotros somos esos pensamientos y esas emociones. Pero eso no es verdad. Tú no eres tus pensamientos, tus emociones. Ni siquiera tú eres las cosas que te pasan. Tú eres quien tiene los pensamientos y emociones. Tú eres quien tiene que tener el control de eso, porque no es esos pensamientos y emociones quien tienen el control de ti. No son los pensamientos y emociones que tienen a fulanita, fulanito. Fulanita, fulanito que tiene esas emociones. Si yo las tengo, yo las controlo, no al revés. ¿Verdad? Y entendiendo esto, pues si lo que vivimos no nos gusta, lo podemos cambiar a través de cambiar nuestros pensamientos. Cambiamos los pensamientos de lo que no queremos hacia lo que sí queremos. Entonces ahí empezamos a identificarnos con esas nuevas sensaciones y empiezan a causarse a como debió ser siempre. El autor dice que cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Es elegir conscientemente si nos queremos sentir así o no y actuar con base en eso, sin dramas. Pero a veces hasta nos ofendemos cuando alguien nos dice que tenemos que cambiar esa forma de pensar, sentir. Porque el ego cree que él es eso, se defiende. Llegamos a creer que somos el programa que se ejecuta y somos la máquina que ejecuta el programa. O sea, tú puedes elegir qué programa tener, puedes elegir qué instalarte. Y eso, bueno, es lo que estamos haciendo aquí. ¿Verdad? Ok. Entendido esto, pasamos al bloque 2, donde vamos a entender qué pasa cuando el cuerpo se convierte en mente. ¿Verdad? Ajá. Entonces, nos encontramos aquí con un concepto que a veces no nos gusta escuchar, que es el hecho de que nosotros elegimos sufrir. ¿Qué? Obvio, estas no son cosas que pasan a voluntad. O sea, son cosas que se activan en automático, conscientemente. Y, o sea, ocurre tanto que encontramos cierto placer en el sufrimiento. Empezamos a encontrar beneficios secundarios de la situación de mierda en la que estamos. Y creemos que esa es la forma, entonces en el cerebro todo va a organizarlo para que funcione así. Por ejemplo, esta gente que se queja de que nunca tiene nada, ¿verdad? Entonces recibe compasión de los demás y le dan, ¿verdad? Se refuerza la conducta. O la que siempre se enferma, que todo el tiempo tiene una dolencia diferente y entonces empieza a recibir cariño, cuidado, atención. Se le refuerza la conducta, ¿me entiendes? O
del que se queja de que la vida es cruel y entonces consigue palmadita. Ah, pobrecito. Repito, esto no es algo que se levanten y digan, ¡ay, qué lindo día para quejarme y recibir conmiseración! No, es un programa inconsciente que se ejecuta. Cuando nos damos cuenta que el programa se está ejecutando, paramos y decimos, ¿para qué? O sea, en el momento en el que yo me doy cuenta de que, coño, me estoy victimizando mucho. O sea, tengo mucho tiempo pegado en esta situación, de verdad no he encontrado la forma de arreglarlo. O sea, ¿qué estoy ganando yo con eso? Y entonces uno empieza a darse cuenta que uno está eligiendo eso. Y entonces, cuando uno se da cuenta que uno está eligiendo eso, uno lo cambia. El problema es que ocurre sin que nos demos cuenta. Eso por un lado. Por otra parte, tenemos que estar conscientes que igual como si tenemos 30 kilos de sobrepeso, o sea, si nosotros tenemos 30 kilos de sobrepeso, nosotros sabemos que tenemos que tener cierto esfuerzo, ¿verdad? Para volver a ponernos en forma. Es igualito. O sea, si nosotros tenemos 30, 40, 50, 100 años pensando y sintiendo de la misma manera, también va a llevar cierto esfuerzo cambiar tu mente. Hay que ser paciente contigo, sobre todo, no seas tan rudo. Es muy normal. ¿Por qué le digo esto? Porque es normal. Es normal creer que porque nos inscribimos en un reto transformacional de un año, no tengamos cambio las primeras 3 semanas. O sea, te inscribes en un gimnasio en 3 semanas, o sea, los cambios apenas son notables. Entonces, como no vemos los cambios en 3 semanas, venimos a decir, ah, yo no voy a seguir porque es que esto no funciona, ¿verdad? Pero sí funciona. Solo hay que ser paciente y hacer lo que se tenga que hacer para hacerlo funcionar. El autor explica que mientras más veces hagamos algo, más en automático se convierte eso. Y ese automático es lo que la gente conoce como un hábito. Por eso es que le hace tanta énfasis en esto de cambiar el hábito de ser tú mismo. Que el hábito de ser nosotros mismos suele estar bien soldado ahí en nuestra psique a los 35 años. O sea, cuando llegamos a los 35 años estamos tan identificados con todo lo que hemos venido pensando, sintiendo, diciendo, haciendo a lo largo de nuestra vida, que si no lo hacemos consciente, vamos a ser así para siempre. Entonces, hay que estar pendiente. Seguimos avanzando y el autor comienza a hablar de unas cifras alarmantes, entre las que se encuentra pues que solo el 5% de la mente es consciente y que el 95% restante ocurre en automático de manera inconsciente, aunque estemos despiertos. O sea, vamos despiertos, no tenemos el control de nada de lo que pasa en un 95%. O sea, ¿qué? Somos unos zombies prácticamente. Por favor, hay que recuperar eso, hay que recuperar control de lo que nos pasa. Pero si lo vemos en perspectiva, no está tan mal, porque lo que está mal es que los programas son poco favorecedores. Porque si después, más tarde, los programas que están instalados nos favorecen, igual va a seguir en automático. Entonces, esa automaticidad nos va a permitir ser mucho más productivos y nos va a favorecer. Nos va a hacer la vida más fácil. Entonces, lo que hay es que reprogramar. Como prueba de toda esa automaticidad,
y del poder del cuerpo por encima de nuestra mente, nos encontramos con unos ejemplos de cómo nuestros dedos pueden recordar números de teléfono, contraseñas olvidadas. O sea, no, se nos puede haber olvidado, pero tú agarras ahí, te paras enfrente y los dedos saben cuál es la clave, sin que tú te acuerdes. Él explica que tenemos un sistema de memoria inconsciente acumulado en el cuerpo que activan conductas, emociones programadas sin que nuestra mente se dé cuenta. Así que técnicamente el inconsciente y el cuerpo son una sola cosa en dos dimensiones diferentes, ¿verdad? Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hay cosas que te van llamando la atención, hay cosas que se te están dificultando entender. Déjame en los comentarios. Con gusto lo ampliamos en nuestro encuentro en vivo, que será el próximo 25 de marzo. Y por supuesto, si te está gustando, no olvides suscribirte, déjame tu likecito y todo esto ya sabes cómo funciona. Habiendo dicho esto, pasamos al bloque 3. En el bloque 3 nos encontramos con el tema del autosaboteo y el síndrome de abstinencia de la supresión de las sustancias que te hacen ser quien has venido siendo. Y antes de profundizar, quiero que te detengas un momento y me identifiques ahí. ¿Qué te dicen esas voces saboteadoras? Dicen cosas como, estamos muy cansados. Mejor mañana. O peor, un fracasado, ¿para qué lo vas a intentar? Nunca lo vas a lograr. ¿Qué agregarías tú ahí? ¿Cuál otras aparecen ahí? Es importante mirarlas para fijarlas y que no se te escapen, porque así como nuestros sueños se borran cuando despertamos, si no anotas esas frases que están apareciendo en este momento que te las estás cuestionando, se van a ir. Entonces, déjamela en los comentarios para que podamos trabajar en eso. ¿Qué excusas surgen cuando intentas romper un mal hábito, cuando intentas ir al gimnasio, cuando intentas dejar de quejarte? Importante identificar eso para que no caigas más en sus trampas, ¿verdad? Ok. Teniendo esto, nos metemos en materia, ¿verdad? El cuerpo es el vehículo en el que la mente se transporta en este viaje intergaláctico al que llamamos vida, ¿verdad? Dicho en las palabras de Dispensa, el cuerpo es el sirviente de la mente. Pero cuando el cuerpo se convierte en la mente, el sirviente se convierte en amo. Entonces, la mente consciente, que antes era el amo, se desconecta, se duerme. La mente que debería conducir el vehículo se desconectó y ahora el vehículo va como quiere. Imagínatelo. Imagínate que tú te duermes mientras conduces. ¿Cómo acaba eso? Y el sentido de por qué la vida a veces se nos va a la verga. La mente consciente cree que sigue teniendo el mando, pero la verdad es que le dieron tremendo golpe de estado y ni cuenta se dio. Y en esos bucles se nos va la vida, queriendo que nos pase algo diferente, pero actuando en automático de la misma manera de siempre. Y si pensamos y sentimos y hacemos lo mismo de siempre, conseguiremos siempre el mismo resultado. Podemos tener la actitud de sí, lo vamos a hacer ahora, sí, pero van a pasar cosas.
Van a pasar cosas en el entorno que nos va a hacer segregar sustancias, que nos va a hacer sentir igual que siempre. O sea, tienes que saber para que puedas elegir no caer en esa trampa. Entonces, porque si no lo identificas, te vas a rendir. Y vamos a seguir activando el mismo patrón de, nada, eso no va a funcionar, porque eso es muy difícil. No, es que hay algo malo en mí, yo no puedo. ¿Verdad? Entonces, sin darnos cuenta, sin percatarnos de que es verdad que es difícil. Sí es difícil. O sea, si fuera fácil, todo el mundo estaría haciéndolo. Miren nosotros cuántos empezamos. ¿Cuántos salieron ahí a decir, sí, yo quiero? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos vamos a llegar al final? Nos rendimos. Pero queremos los resultados, pero no queremos pagar el precio. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque sí es verdad, sí es complicado. Pero seamos honestos, vivir esas situaciones de mierda en las que estamos metidos no está fácil tampoco. Entonces solo hay que elegir qué nivel de dificultad queremos vivir, ¿verdad? Okay. Entonces, para cambiar toda esa programación automática, es necesario entrar al subconsciente. La mente subconsciente solo sabe hacer lo que se le ha programado. Así como nuestro teléfono no puede ejecutar funciones si no le descargamos una app específica para eso. Lo malo es que muchas de estas funciones que están ocurriendo en ti están ocurriendo en segundo plano. No nos damos cuenta. Y a veces sí nos damos cuenta, pero no sabemos de dónde sale, como cuando hay una música ahí en tu teléfono que uno dice, coño, está apagado, ¿por qué suena? Porque hay algo ahí que no está funcionando bien. Entonces, él habla de que esto es lo que vamos a hacer a lo largo del libro. Vamos a aprender a entrar al subconsciente y a reprogramarnos. Y que para esto debemos desaprender viejas pautas mentales y emocionales. Y vamos a hacer todo eso enfocándonos en esa versión que queremos ser, sin importar lo que hemos sido o estamos siendo ahorita. Eso no existe más. Lo que existe es lo que va a ser de ahora en adelante. ¿Ok? Uno de los programas automáticos más frecuentes es el de la culpa. El autor usa el sentimiento de culpa como ejemplo de cómo se activan los programas en automático, de cómo liberarnos de eso también. Él nos dice que él nos va a ir mostrando cómo ocurre esto del ciclo involuntario, cómo impide que alcancemos el nuevo estado del ser. Imaginemos que a lo largo de 20 años estamos vibrando en un sentimiento de culpa. Entonces, como estamos vibrando ahí en esa frecuencia, nos encontramos con escenarios donde la gente nos culpa, donde nos sentimos culpables y empezamos a recrear escenas relacionadas con la culpa. Nos repetimos constantemente, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Imagínate lo instalado que está eso en el inconsciente colectivo, ¿verdad? Entonces, cada vez que pasen situaciones que nos hagan pensar o sentir culpables, tu cerebro le da una orden a tu cuerpo de que segregue cierta cantidad de sustancias que nos pongan en más escenarios donde nos sintamos culpables. Porque todo el ciclo de la creación que hemos venido mencionando da la orden, ¿verdad? Ciclo de la creación, pensamiento, emoción, acción. ¿Ok?
Entonces, mientras más tiempo pasemos en ese estado, va a llegar un punto en que nuestras células están tan llenas de esa sustancia que vamos a empezar a creer que es normal sentirse culpables, que la vida es así. Y mientras más tiempo pasemos sintiendo eso como normal, llega un punto en que la célula empieza a sentir que eso es agradable. Entonces, pero no agradable de, oh, qué rico, no, sino de que se convierte en un seguro conocido. Y entonces ahí es cuando decimos que se encuentra placer en el sufrimiento. Y obvio que esto no es voluntario, pero hay que serlo consciente para poder romperlo a voluntad, porque la única forma de romperlo es a voluntad. Solo va a pasar, se va a quitar solo. Eso no se quita solo, eso hay que hacer el trabajo. Entonces, ahí es cuando uno ve esa gente que crea un problema y terminan metiéndose en más problemas y se meten en otro problema y uno dice, pero ¿qué pasa? O sea, no te das cuenta, detente. O sea, ¿me entiendes? Porque, o sea, se busca la solución desde el mismo programa que crea el problema y se crea una espiral que nos mata hacia abajo, ¿verdad? Entonces, el punto es que se puede vivir mejor, pero para vivir mejor hay que darnos cuenta que estamos mal. Y, pero no porque estemos mal significa que estamos condenados para siempre a estar mal. Podemos estar mejor. Pero nos hace creer que no hay vida fuera de la culpa. Estamos usando la culpa. Inserta ahí la emoción de mierda que elijas. Entonces, mientras creamos que no hay una vida fuera de esa emoción, vamos a seguir viviendo situaciones que nos hagan sentir así. Pero no tienes que sentir eso. A lo mejor ya has sentido eso más tiempo del que veía. Se fue cambiando. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, algo en ti comienza a moverse y comienza a cuestionarse. Y entonces cuando empezamos a cuestionarnos cosas de que estamos listos para romper el patrón. Y bueno, para serte sincera, aquí entre tú y yo espero ser ese chispazo que te hace darte cuenta de que es momento de romper el bucle y generar la motivación para cambiar. Después de eso, en el que uno decide cambiar, uno empieza a sentirse mejor. Y luego, después de sentirse mejor, va a ocurrir una recaída. Y esas recaídas están ahí para ponernos a prueba. Y las recaídas van a venir porque las células de nuestro cuerpo van a querer que regrese a tu estado habitual. Y no podemos evitarlo. O sea, eso se activa cuando nos damos cuenta, estamos ahí, en medio de esa prueba. Entonces, va a ocurrir una y otra vez. Pero cada vez que te identifique, coño, volví a caer, me paro inmediatamente. Oh, bueno, estoy atravesando esto, pero voy a cambiarlo. Estas recaídas van a ocurrir varias veces. La buena noticia es que cada recaída va a ser más fácil porque ya uno va a saber cómo salir. Y llega un punto en el que las recaídas no solamente son más fáciles de salir, sino que duran más poquito tiempo hasta que dejan de estar o empiezan a ser muy esporádicas. Sí, ajá. Acuérdate que para el cerebro, para el inconsciente,
para la conciencia superior, para Dios. Inserta ahí el nombre que tú quieras. Para eso que gobierna nuestra vida, nada es bueno y nada es malo. O sea, el inconsciente, el cerebro, la célula solo quiere lo que quiere y va a hacer lo que tenga que hacer para que se ejecute. Entonces, en ese punto, si abandonamos, que es lo que la gente suele hacer, eso gana. Y tú te quedas estancado en sufrimiento innecesario. Si realmente estás determinado a cambiar, esos momentos de prueba los vamos a identificar y los vamos a trascender. Vamos a hacer más allá del entorno del cuerpo y del tiempo. Y no he encontrado una forma más fácil de hacer. O sea, hay que hacerlo. Hay que atravesar eso. El tema es que para que todo esto se dé, tenemos que desmemorizar la emoción que se activa con ese pensamiento y sostener eso el tiempo suficiente que haga que el cuerpo se acostumbre al nuevo programa. Y entonces, cuando el cuerpo se acostumbra al nuevo programa, es cuando decimos que se ha instalado el nuevo estado del ser. Y es algo que hay que hacerse muy consciente y que más tarde vamos a profundizar en eso, dice él. Pensar de modo positivo no basta para superar los sentimientos negativos subconscientes. Y bueno, el tema es que sí funciona, pero no, como todo en la vida, ¿verdad? Porque si al caso vamos, la reprogramación sí ocurre, o al menos se facilita a través de la repetición. Así que técnicamente repetir afirmaciones sí funciona, pero que tu ritual de manifestación se base solo en repetir afirmaciones no va a funcionar, ¿verdad? Me gusta pensar que esto de la manifestación es como hacer un pancito. Tú necesitas una serie de ingredientes para hacer el pancito. Ciertos ingredientes, ciertas cantidades, mezclarlos a un ritmo determinado, a una velocidad determinada, por un tiempo determinado y meterlo al horno a una temperatura. ¿Sí me explico? Y combinamos todas esas cositas, ¡yay! Ocurre la magia. Se hace pancito. Así mismo es el tema de la manifestación de realidades deseadas. La afirmación es como la harina para hacer el pancito. Es un ingrediente muy importante para hacer el pancito. Pero si solo tienes la harina, no se va a hacer pancito, ¿verdad? Entonces, para que estos temas de las afirmaciones funcionen o que el pensamiento positivo funcione, tenemos que primero sostener el pensamiento todo el día. Porque de nada sirve que nos detengamos 10 minutos, 15 minutos, una hora meditando, repitiendo afirmaciones y al salir de ahí vuelvas a tener los mismos pensamientos de mierda de siempre. Y empezamos a decirnos cosas terribles de nosotros mismos, de la vida que buscamos y buscamos y hacemos. No sirve, se borra, no se sostiene. Hay que ser constante en el día, a través de los días, hasta que ya el pensamiento sea natural pensar así. Y no es solo pensar en positivo la afirmación, es sentirlo en todo el cuerpo y en todo el ser. Y sentir, estar convencidos de que esa afirmación es verdad. Porque si no, tu cuerpo va a sentirle coherencia y lo vas a sabotear.
Y pues no es que, ay, sí, mira qué hermoso, cómo vibro alto, ¿verdad? Porque eso funciona cuando las cosas van bien y las pruebas bien. Entonces, es normal que vengan estas pruebas. Entonces, tenemos que sostener estas creencias, tenemos que sostener esta afirmación que repetimos en automático durante la prueba y sentir como que es verdad durante la prueba, no solo pensarlo, o sea, requiere, ¿verdad? Y de eso se trata el reprogramarse. Lo bueno es que a medida que vamos avanzando, pues las pruebas son menos frecuentes, pero tienes que entender que las pruebas van a aparecer. Las pruebas están ahí para ayudarte a demostrarte a ti mismo que lo que vienes instalando se está operando satisfactoriamente. O sea, hasta en las escuelas no los hacen. Hasta en las escuelas nos ponen a prueba lo que venimos aprendiendo. Entonces no le tengan miedo a la prueba. La prueba aparece para ver si realmente se está instalando satisfactoriamente. Si recaigo es porque no se está instalando satisfactoriamente. Hay algo ahí que lo está impidiendo. ¿Qué lo está impidiendo? Entonces ahí revisamos. Ajá. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que cuando la prueba venga usted no diga, ay, ahora sí es verdad, todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí, sino, ay, sabía que vendrías, pero estoy preparado para eso. ¿Me entienden? Okay. Los sentimientos memorizados nos obligan a crear el pasado. En esta parte, el autor explica magistralmente cómo ocurre este proceso y explica que en nuestro cuerpo está almacenada toda la información de todas las cosas que hemos vivido en la vida. Nuestro cerebro no identifica lo que es real o lo que es imaginario. Si una emoción se activa en automático sin identificar el pensamiento que lo causa, nuestra mente va a crear a velocidades imperceptibles de lo rápido que van en el fondo de nuestra mente todas las veces que hemos sentido esa emoción, hasta conectar con una que se parezca a esa situación que estamos viviendo en el instante presente. Y eso va a crear un campo energético cada vez más fuerte hasta que repitamos el mismo escenario y continuemos con el mismo bucle. De eso se trata, ser más allá del cuerpo, de impedir que el programa automático acostumbrado a crear estos escenarios de sufrimiento, cualquiera que sea el sufrimiento, dejen de pasar. En otras palabras, si rompemos el bucle, vamos a vivir menos escenarios del pasado. La única forma de crear un futuro diferente es mantenernos firmes en nuestra visión y no dejárnosla robar por nada. Si queremos vivir un futuro distinto al que tenemos ahorita, tenemos que dejar de mirar al pasado, soltar los apegos, perdonar si es que hay que perdonar, dejar el pasado atrás y comenzar a vivir aquí ahora para después avanzar al futuro. Mientras más veamos al pasado, más pasado crearás. No importa si lo que piensas del pasado eran eventos hermosos. Si eres de lo que piensa en el pasado con nostalgia y crees que todo tiempo pasado fue mejor, significa, según el autor, y cito textualmente, como en mi vida no está ocurriendo nada nuevo, emocionalmente tengo que reconformarme con los momentos maravillosos del pasado. Y que la gente que cree en el destino y lo acepta como una ley, va a estar anclado a vivir estos bucles. Te pregunto yo, ¿tú crees en el destino? ¿Eres de los que acepta el destino como, bueno, este es mi destino, mi modo?
¿O eres de los que dicen, no, mi destino lo creo yo? Voy a hacer lo que tenga que hacer para que este destino cambie, no me calo más este pedo. ¿Cuál eres tú? Te lo dejo ahí. Entramos al bloque 4 y nos enfocamos en el tema de la epigenética. Seguimos leyendo, nos encontramos con un resumen de lo que ya se ha venido diciendo, y es que básicamente para afectar al mundo cuántico y manifestar nuestra realidad deseada, tenemos que ser capaces de trascender los pensamientos y emociones a los que estamos acostumbrados en nuestro cuerpo y que se activan de forma automática sin darnos cuenta, aunque no queramos. O sea, al actuar de la forma, o sea, lo que buscamos es actuar de la forma en la que lo haríamos si ese programa no estaría operando, hasta que el programa no aguante más y se desactive por sí solo. En mi caso, yo lo veo como una carrera. Compito con esa parte mía que vive un proceso poco saludable hasta que mi mejor versión se haya instalado correctamente. Y sí es desafiante, pero también es estimulante. Y bueno, particularmente yo siempre quiero ver qué otros programas me puedo instalar, cómo puedo hacer para mejorar el avatar, ¿verdad? Entonces, el autor dice que después de que aprendemos a sostener ese nivel en armonía y sin tanto esfuerzo, cuando se hace más fluidamente, vamos a tener la capacidad de alterar, de afectar a nuestro favor el ADN a voluntad. O sea, podemos hacer que el afuera, el entorno y la energía de nuestros pensamientos le dé orden a nuestras células del ADN a cambiar. Entonces, la creencia esta de que, bueno, yo soy así porque mi familia es así, ¿qué vamos a hacer? Esto se va a desmontar. Esto se desmonta. Entonces, ahí hay que cuidarse de las lealtades familiares. Hay que ver hasta qué punto, porque la lealtad familiar más que un tema genético es psicológico. O sea, hay que cuidar con eso. Esto no es un asunto de filosofía, ni de misticismo, ni de revelaciones. Esta es una rama de la medicina que se está estudiando y ha conseguido evidencia comprobable. Esa rama es la epigenética y ha descubierto que los genes responsables de nuestras condiciones de salud, tanto física como mental, nos gobierna solo 5%, mientras que los hábitos y el estilo de vida pueden manipular los genes en un 95% de las veces restantes. O sea, podemos cambiar nuestro destino genético. Las enfermedades que tenía tu familia no las tienes que heredar tú si cambias los hábitos. Si vamos al tema del cuerpo físico, por ejemplo. Él también dice que estos temas ambientales, incluida la meditación, afecta directamente el cerebro. Y es el cerebro lo que necesitas para crear la energía creadora, valga la redundancia. Esa energía creadora que necesitas para que el afuera manifieste tu realidad deseada. Así que si hay algo que tienes que hacer en esta vida, es mejorar tus hábitos. Entonces eso me lleva a preguntarte, ¿qué hábitos tienes tú ahorita que no te están llevando a un buen futuro? Que te están conduciendo a enfermedades lentas, dolorosas que acaban en muerte. ¿Qué hábitos de los que tienes ahorita te ayudan a estar mejor? Y si no los tienes, estos que te ayudan a estar mejor, ¿qué hábitos crees tú que debes adoptar para estar mejor? ¿Cuáles de los hábitos que tienes actualmente te afectan positiva o negativamente? Hazlo, haz tu chamba, revisa. Igual en nuestra clase en vivo, después de la clase en vivo, te paso el workbook para que tú vayas haciendo todos tus ejercicios. El punto es que no tomes más tiempo del que necesitas para empezar a trabajar en eso. Porque
sea, ¿qué necesitas que pase para convencerte de que tienes que hacer un cambio total y rotundo en tu vida? No lo sé. Elige aprender desde el amor y no desde el dolor. Ok. Seguimos avanzando y el autor nos ofrece una clase magistral de cómo funcionan los genes. Básicamente lo que dice es que nosotros como seres humanos necesitamos proteínas, que son sustancias que nos permiten cumplir distintas funciones para mantenernos saludables. Esas proteínas son las responsables de mantenernos vivos y venimos acumulando proteínas desde que existimos como especie en la Tierra. El cuerpo cree que sí, que seguimos corriendo los mismos peligros como cuando nos perseguía un depredador. Pero esos depredadores ya no existen. No necesitamos mantenernos alerta de eso. No necesitamos invertir esa energía en eso. Mientras desperdiciemos esa energía en mantenernos a salvo de peligros que ya no existen, significa que estamos en modo supervivencia. Si queremos cambiar a modo creador, tenemos que reprogramar los genes de esos patrones de supervivencia que antes necesitábamos, pero que ya no, para poder ocuparlos en crear la reprogramación de nuestros genes. Y es obligatorio cambiar nuestros hábitos para hacer que esto funcione. Una de las cosas que la epigenética ha logrado demostrar es que en nuestro ADN se encuentran todos los códigos genéticos que pueden existir. También se encuentran todas las infinitas posibilidades de creación que tiene el universo y que constantemente se están activando unos y desactivando otros para que funcione de tal o cual manera. En todos los aspectos de nuestro ser, que son la emoción, el cuerpo, la mente, la actitud, la personalidad, todas estas cosas. Propone una analogía en la estructura del ADN en comparación con los planos de una casa. Dice que podemos crear un plano y meternos en ese plano a un sistema de computadora y la gente puede diseñar la casa tal cualquiera, siempre y cuando respete el plan. Y que el resultado puede quedar de la cantidad de maneras y de acuerdo a la cantidad de personas que quieran participar. Es decir, cada uno de nosotros tiene un ADN base y lo vamos creando de acuerdo a nuestros programas, a nuestros sistemas de creencias y estas cosas. ¿Verdad? Si la estructura de la casa que vamos construyendo no nos gusta, entonces cambiamos la construcción, cambiamos el paradigma, cambiamos el sistema de creencias y la nueva estructura no se va a tardar en aparecer. Y si no nos gusta, la podemos volver a cambiar. Y así, mientras nos quede vida en la tierra, ¿verdad? Si aprendemos a hacer esto, podemos darle la orden a nuestra voluntad, a nuestros genes, que construyan mejores futuros para nosotros. Ahora nos encontramos ante un desafío para reprogramar nuestra conciencia, nuestro ADN. Y eso es que no todos nuestros genes están igual de flexibles como para trabajar. Y mientras más tiempo uno haya cargado con el programa a cuestas, menos moldeables se van a encontrar y más incómodo va a ser el proceso. Por eso, mientras más rápido comiences a tomártelo en serio, menos difícil va a ser que lo arregles, eso que viene torcido. Por eso te digo que es muy parecido a lo que ir al gym. O sea, si nunca hemos entrenado y tenemos 40, 50, 60 años, oye, se nos va a hacer mucho más difícil ganar masa muscular que cuando si hubiésemos empezado a entrenar a los 20, por ejemplo. Lo mismo pasa con la reprogramación de nuestro ADN. Expliquen que parte de ese ADN se ha deformado por la presión del estrés. O sea, y como si fueran estas piezas de un auto que se van desgastando en el motor y que
como las piezas del auto, ¿verdad? Que se van desgastando en el motor, o sea, el calor, los movimientos, todas esas cosas van a afectar las piezas del auto. Y aunque se puede cambiar, sí se puede cambiar, o sea, se puede cambiar hackeando nuestra mente, diciéndole que se agregue las sustancias que necesitamos, que sean más de amor, menos de miedo, y eso lo conseguimos manteniendo a voluntad pensamientos y emociones elevadas. Aunque al principio uno no se crea mucho y se sienta la incoherencia, poco a poco va a ir fluyendo mejor. Es como si eso que está oxidado empieza a diluirse. Y que paciencia. No importa que hayamos empezado tarde, entre comillas, o sea, si no haces nada para cambiarlo, igual va a estar mal. Entonces es mejor empezar a cambiarlo y empezar a revertir el proceso, aunque sea despacio, que seguir avanzando hacia nuestra propia perdición. Muy bien. Hablamos entonces de un curioso experimento que el autor comparte. Se trata de dos grupos de diabéticos. A ambos grupos se les inyecta insulina en la mañana para estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Se hacen pruebas, los separan. Al grupo 1 lo ponen a ver comedias. Al grupo 2 lo ponen a ver una conferencia aburrida de no sé qué. Al finalizar la tarde, los del grupo 1 habían sostenido los niveles de azúcar en los límites relativamente saludables. Al grupo 2 se le habían subido los niveles de azúcar incluso el doble y necesitaron volver a usar la insulina. Eso no se queda ahí. Resulta que el grupo que estuvo en la comedia no solamente sostuvo los niveles saludables de azúcar en sangre, sino que generó respuestas positivas adicionales en otros genes. Conclusión, si se quiere permanecer saludable, hay que pasársela rico, tratarse bonito, relajarse y reírse lo más que se pueda. También explica que la activación de estos nuevos códigos genéticos pueden llegar a ser inmediatos y llamativos, como es el caso de una mujer a la que se le puso el cabello completamente en blanco de la noche a la mañana por vivir una expresión extremadamente estresante. El autor explica que si nos enfocamos la visión en una de estas infinitas posibilidades, el tiempo suficiente para que tu mente le dé la orden a tu cerebro de que segregue las sustancias que el ADN necesita para transformarse, cosas extraordinarias pueden pasar. Y eso se logra solo enfocándonos en lo que queremos y dejando de enfocarnos en lo que, ¿me entiendes? Entonces, eso va a hacer que nuestro inconsciente comience a dar pasos que nos acerquen a ese nuevo estado del ser. Y técnicamente estaríamos en modo creador. Ok, ya casi para terminar, tenemos la evidencia del poder del ensayo mental. Acá el autor nos habla de un experimento que afecta a 3 grupos. El grupo 1, al que pusieron a ejercitar su mano izquierda, al grupo 2, que lo pusieron a imaginar que estaban ejercitando su mano izquierda, y el grupo 3 no hicieron nada. Antes de empezar, midieron no sé qué elementos de la musculatura, de la mano y del brazo, y al finalizar el experimento los volvieron a medir. Los que usaron su mente tuvieron el mismo resultado que los que se ejercitaban de verdad. En comparación con los que no se ejercitaron, los que no hicieron nada ni imaginaron nada, no tuvieron cambio. El grupo 3, nada que ver. Entonces, esto a mí se me parece también al experimento de los pianistas, que ya habíamos hablado antes, que se imaginaban que estaban tocando el piano y que eso hicieron que tuvieran mejor desempeño que los que no habían tocado el piano nunca. Bueno,
algo así. El punto es que podemos engañar a nuestra mente, hacerle creer que estamos viviendo eso que ya queremos y que eso va a hackearnos el sistema. Hay evidencia tangible de que es así. Muy bien. Con esto terminamos el capítulo 3. Está interesante, está denso, está largo. El miércoles 25 nos reunimos para integrar esta información y posteriormente te compartiré en nuestro canal de Instagram el workbook que tú necesitas para llevar tu proceso tú solito en tu casa. Mientras tanto, no me queda más que darte las gracias por llegar hasta aquí. No olvides dar like y suscribirte y hacer todas esas cosas, dejar tus preguntas, comentarios si necesitas y todo eso que tú sabes, ¿verdad? Con eso me despido, seguimos en contacto, ha sido un placer, love you.